el gobierno, porque, de nuevo, acá se pueden pedir muchas cosas, ¿no? Y se puede ir por lados que no son en esencia opuestos, sino complementarios, como puede ser el llamado que hace el gobierno a la vacunación, el llamado que hace a los subsidios la oposición, en fin. El tema es que si después la movilidad no se reduce realmente, nada resulta productivo. Lo mismo que si después el Estado no tiene herramientas para supervisar todas las medidas que se tomen, tampoco resulta productivo. ¿Qué pasa con las inspecciones del trabajo? ¿No? Porque podés mandar a todas las embarazadas a la casa, pero si la embarazada después va a salir a la calle de paseo, estás en la misma. Podés poner todos los protocolos sanitarios que quieras en los lugares de trabajo, pero si después no se cumplen, estamos en la misma. Repasemos. La decisión se tomó este miércoles luego de una reunión en la Torre Ejecutiva, pedida por el presidente Luis Lacalle Pou, entre los ministros Luis Alberto Heber, Pablo Mieres, Daniel Salinas y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. También participó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien explicó algunas de las pautas que se fijaron para la fiscalización conjunta de los protocolos sanitarios. A partir de ahora, más allá de los comités de emergencia departamentales, donde en un ámbito donde se hablaba de estas cosas, a partir de ahora, y fruto entre otras cosas de una reunión del presidente de la República con los partidos políticos, va a haber un grupo operativo, coordinado, con fiscalizaciones conjuntas, pero además con cruzamiento de datos que nos va a permitir sancionar a aquellos que incumplen los protocolos y darle más garantías a la gente. Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que el Departamento de Bromatología coordinará especialmente con el Ministerio de Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos. Se habló de generar un grupo de trabajo que ya, digamos, está operativo porque ya vinieron las personas que van a integrar ese grupo de trabajo por parte de la Intendencia, como por parte de por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Así que hablamos de mejorar y estimular la coordinación, sobre todo entre bromatología y Ministerio de Trabajo. Delgado explicó que la reunión de este miércoles fue con la Intendencia de Montevideo debido a la dimensión del departamento, pero agregó que en los próximos días esta misma instancia se tendrá con el Congreso de Intendentes. Además, AGESIC se encargará de unificar en una misma plataforma todos los protocolos sanitarios que se aprobaron durante la emergencia sanitaria y todos los documentos emitidos con recomendaciones a la población. Quien también estuvo en esa reunión y nos acompaña ahora en el estudio es el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, Tomás Teijeiro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, vamos a intentar profundizar un poco en lo que fue esta reunión de ayer. En términos muy, pero muy generales, ¿qué es lo que de alguna manera generó la motivación o motivó esta reunión? Sin duda, la necesidad a esta altura del transcurso de la pandemia, como lo dijo el secretario de Presidencia Delgado, de generar sinergias entre distintas áreas del gobierno central y de los gobiernos departamentales. O constatar que realmente los mayores incumplimientos se daban o contagios se daban en las áreas de trabajo. No, generar las sinergias independientemente de las causas, que obviamente que el hecho de que existan contagios en los lugares de trabajo es algo que incide, pero todos sabemos que los contagios también se desarrollan de otra manera. El comportamiento del virus a esta altura de la pandemia tiene varias variables. Hoy sin duda. ¿No? El de generar sinergias entre el gobierno nacional y gobiernos departamentales para tener una capacidad inspectiva mayor, más coordinada y efectivamente con cruzamiento de datos, como dice el secretario de Presidencia, en algunos ámbitos donde se hacen necesarias y donde las competencias de las intendencias con la de Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Interior pueden llegar a tocarse y por eso ser más productivos. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta concreta en el arranque? Sí, sobre este punto, porque me parece que esto es clave, porque si estamos hablando de mayor sinergias es porque hemos advertido que justamente esos vasos comunicantes no estaban funcionando, por lo menos como la realidad les está exigiendo o por lo menos con la capacidad que podrían tener. Y en ese sentido, a mí me parece, viéndolo de afuera, que uno de los problemas principales acerca de la inspección, lo que acabas de decir, Tomás, es que históricamente el Estado uruguayo con sus distintas agencias y actores, uno se fija en una cosa, otro se fija en otra y otro en otra.
¿de qué estaríamos hablando? De una instancia, por lo menos en el marco de la pandemia, donde lo que hacía aquel, ahora lo puedo hacer yo también para liberar a aquel que vaya a hacer otra capacidad de inspección. Es decir, la mayor sinergia para que se vuelva a la cancha más productiva, ¿en qué consistiría? Consiste en esto, Alejandro. A esta altura, primero que nada, enfrentamos una batalla, una guerra que es contra algo que es dinámico, ¿no? Claro. Esta cuestión de la pandemia presenta un dinamismo que lo vemos por las variantes, por los movimientos, por todo lo demás. Eso exige que a lo largo de la batalla la vayamos enfrentando de acuerdo a las circunstancias. Perfecto. Es verdad. En este momento nos encontramos con que la capacidad inspectiva está muy desarrollada en muchos aspectos. Pero hay algunos puntos que requieren de responsabilidades individuales que no pueden corregir las inspecciones, pero que sí se tienen que acercar, ¿verdad?, para tener una capacidad. A mí no me gusta llamarle punitiva, porque cuando estamos enfrentando una batalla epidemiológica, lo de lo punitivo, lo sancionatorio, puramente económico, a veces suena un poco distinto porque no es el fin principal. El fin principal es menos enfermos y salvar más vidas, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que apunta. ¿Qué pasa? Cada área tiene sus competencias determinadas. Las intendencias municipales tienen una competencia que las acerca a determinadas cuestiones de manera más eficiente, de manera más práctica. Lo mismo el Ministerio de Salud Pública o, por ejemplo, la Inspección del Trabajo, que tiene competencias en aquellos ámbitos donde hay relaciones de trabajo. Ahora, todo esto está cruzado ¿por qué? Está cruzado por conductas individuales o por conductas colectivas que todos sabemos que debemos de respetar. El distanciamiento físico, el uso del tapabocas, la higiene de manos, bueno, todas las cuestiones que son 4 o 5 pilares, las ventilaciones, los aforos, son cuestiones que todos entendemos, ya lo tenemos claro a esta altura, está escrito en todos los protocolos, de todos los sectores de actividad, de los más variados, donde hay o no hay relaciones de trabajo. Pero hay esos 4 o 5 grandes pilares, cruzan las competencias de las intendencias, de los ministerios, y es ahí donde cada uno en su área intentamos hacer foco, ¿verdad?, para profundizar el cumplimiento en esos aspectos, porque entendemos que es vital profundizar el cumplimiento en esos aspectos. Lo venimos haciendo, y yo entiendo que lo venimos haciendo muy bien, y los números de cómo se han desplegado las capacidades inspectivas están a la vista. Yo lo he dicho más de una vez, insisto con que no lo digo además para cargar las tintas a nadie, porque eran circunstancias diferentes. Entre 2019 y 2020, cuando uno compara las inspecciones de la División de Condiciones Ambientales de Trabajo, de la inspección, que es la que se ocupa de salud y seguridad laboral, hay un incremento casi del 100% de las inspecciones. Y cuando comparamos el bimestre marzo-abril de 2020 contra marzo-abril del 2021 de la Inspección General de Trabajo, tenemos casi triplicadas las inspecciones. Esto es en función de la pandemia, ¿verdad? Y es verdad esa cifra que apareció, creo que fue Mieres que la dio, de que en esas inspecciones justamente que se estimularon, había un 52% de empresas o de entidades que no cumplían con los protocolos, que no estaban cumpliendo. ¿Esa cifra es tan alta? Nosotros, a partir de noviembre del año pasado, implementamos, además de todo este incremento, un incremento extra, que fue el operativo que denominamos trabajo responsable. En ese operativo de trabajo responsable se consideraban determinados elementos que las empresas tenían que cumplir. Desde el más básico, porque estábamos en otra instancia de la pandemia, que era la existencia del protocolo físico o digital y la inducción a los trabajadores en ese protocolo, ¿verdad? Cuando iniciamos con ese operativo, detectamos eso que decís, Elba, de que había aproximadamente un 50%, oscilaba entre un 55 y un 47 aproximadamente, de empresas que en la primera visita tenían alguna clase de incumplimiento, que podían ser incumplimientos leves, por ejemplo, no tener señalética o no tener cuestiones que, bueno, que en definitiva no eran graves, o incumplimientos graves. Los incumplimientos graves daban ¿qué es grave y qué no es grave en pandemia? Pues, Perdón. De ese 50 y pico por ciento, llamémosle un 50%, es decir, de cada 10 visitas había 5 que tenían algún incumplimiento. Había incumplimientos leves e incumplimientos graves. Como te decía, incumplimientos leves, por ejemplo, una falta de señalética, no tener un cartel, no tener la constancia de haber hecho la inducción a los trabajadores del protocolo. Había incumplimientos graves. Los incumplimientos graves determinaron en todos los casos clausuras preventivas. Las clausuras preventivas, es bueno decirlo porque es un concepto de derecho administrativo que tiene que entenderse. No es una clausura sancionatoria. Es una clausura que tiene como único objeto interrumpir el momento de riesgo al que están sometidos los trabajadores hasta que eso sea removido. Es una clausura que salva vidas y que no deteriora la actividad. Es reparatorio, si se quiere. En el momento, ¿verdad? Se clausura y cuando la empresa remueve el obstáculo, es decir, la falta, se vuelve a levantar. Bien. En eso tuvimos en el entorno entre un 3 y un 5% aproximadamente de clausuras preventivas en ese sentido en los diversos sectores a lo largo de todo el año. Ahora, como orientales, el razonamiento
y la conclusión la que nos lleva a ese operativo de trabajo responsable es la que más nos interpela, que es que en la segunda visita realizada por los inspectores había un 90% de cumplimiento. Entonces, ese es el problema por el cual nosotros venimos incrementando cada vez más la capacidad inspectiva en la medida de nuestras posibilidades y la presencia, porque cuando tú te encontrás que en la primera visita 5 de cada 10 incumplen y en la segunda 9 de cada 10 cumplen, es decir que la visita necesitamos mano dura. Necesaria. No, y eso, Hijos del rigor siempre. qué bárbaro. que eso ratifica lo que a veces se ha dado acá, en este mismo programa de debate. O sea, ¿para qué implementar medidas si no sabemos si la gente las va a cumplir? Pero si se adoptan los mecanismos, como ustedes los adoptaron, eficientes, de control fehaciente, y ahora incluso con lo que dijo Álvaro, de interacción con otros actores sociales que también pueden ayudar en estas fiscalizaciones, obviamente que se van a tener mejores resultados del cumplimiento de los protocolos y por lo tanto menos contagios, que es el objetivo final en definitiva. Porque cuando la gente se siente controlada, la gente responde. Y es así. Bueno, eso tiene, en definitiva, como todos sabemos, una cuestión filosófica de fondo en la que no vamos a entrar hoy, ¿verdad? Pero, efectivamente, hay cuestiones que se van dando. Imagínate si no te controlaran con el cinto, no manejar con cinto o sin cinto, o andar sin casco en una motoneta. Es decir, todas esas cosas que de alguna manera se han impuesto ahora y son preventivas de la vida de la gente, y bueno, se han logrado en base también a que tú los tenés, a convencimiento no vas. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de la responsabilidad de las personas, muy respetuoso de la libertad de las personas y también tener un gran reconocimiento a la sociedad que nosotros tenemos y al Uruguay, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos pudiendo hacer, lo estamos pudiendo hacer gracias a que hay una acumulación positiva, como dice el intendente Orsi, de elementos jurídicos de una construcción que tiene décadas, que tiene un montón de años, 100 y pico de años, ¿verdad? En la cual han participado todas las fuerzas políticas y todos los partidos. Nosotros podemos tener los elementos jurídicos para poder manejarnos de esta manera y con esta libertad, gracias a que Uruguay ha sido pionero en materia de relaciones laborales en el mundo, a que ha suscrito, primero que nadie, los convenios internacionales de OIT, que nos dan muchas de las herramientas por las cuales podemos hacer las inspecciones, incluidas este mecanismo que les decía recién de derecho administrativo, que es la clausura preventiva, que está recogido por los convenios internacionales. Entonces, tenemos que reconocer que, yo me quedaba con las palabras tuyas en el bloque anterior, de que debemos de salir de la pandemia con buena salud emocional también como sociedad, ¿verdad? Y para eso creo que es importante que colaboremos y que todos seamos responsables en el cumplimiento de estas 4 o 5 cuestiones que nos convocan a esto que el secretario de Presidencia decía ayer, que es, bueno, tener una mayor presencia, tener un cruzamiento, tener una capacidad de sinergias inspectivas mayor para poder tener una presencia en el campo. Siempre, de alguna manera, termina siendo responsable un empleador por falta del cumplimiento de un protocolo, más allá de que sea observable la negligencia de algún funcionario puntual que no usa el tapaboca, ponele. Pero se entiende que hay un llamado a un protocolo que tiene que tener un responsable. Bueno, entramos en lo que decía recién de las bondades de nuestro país con esta institucionalidad tan fuerte. El derecho laboral en Uruguay pone, desde hace 100 años, la responsabilidad en el cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores en manos de la empresa. Bien. ¿Qué quiere decir? Que es la empresa el responsable. Bien. Ahora, si el trabajador incumple con sus obligaciones, que se las impone el protocolo, que se las impone las normas de interés general que tenemos en este momento en materia de pandemia, la empresa tiene su potestad disciplinaria de aplicar las sanciones que correspondan. Claro. Bien. Está muy bien. Alfredo, ¿estás muy callado? Sí, estoy escuchando, y a mí me viene el flash de la frase que dice tu presidente, señor, nuestro presidente. Es de todos leyes flexibles. Es de todos como fue mío Mujica y todos los anteriores. Sí, bueno, de todos, sí. Pero es tuyo porque vos lo votaste específicamente. Entonces, como leyes flexibles de cumplimiento estricto. ¿Tá? Y vos estás, no, lo punitivo hay que tener cuidado. Es decir, tenemos un montón de gente trabaja en negro, que el cual el Ministerio históricamente, no ahora, hace muchos años, gobierno del Frente inclusive, ¿sí? No pudo controlar. Somos de los países que tienen mayor formalización, pero igual tenemos mucha gente en negro. Realmente se está controlando, porque a mí no me dice nada, Tomás, que digas, es el 100% más que lo que se hacía antes desde el punto de vista de control. En cantidades concretas, en números fríos, ¿cuántos controles se están haciendo? Y después, la cuestión de la visita 1 y la visita 2, ¿no se sanciona nunca? ¿Qué pasó con mi amigo, mi tocayo del restaurante en Carrasco,
que el Día de la Madre llenó el local. ¿Se le cerró, se le sancionó? ¿Qué pasó? ¿O se le dijo, bueno, no, haga el churrasco un poco más cocido? Vamos por partes, vamos por partes. Con respecto a lo primero, números de un bimestre, que son los que tengo frescos, y insisto, cuando comparaba con 2019 no lo hacía con un afán en desmedro. Tengo gran respeto y gran aprecio por los 2 anteriores inspectores generales de trabajo, a quienes conozco personalmente, porque si podemos hacer las cosas como las estamos haciendo, en buena medida es gracias a ellos. Entonces, que no se entienda la referencia numérica como en desmedro de lo anterior, porque no es así. Hacías hincapié en el factor pandemia. Claro, por eso, que no se entienda porque no es así, porque sería injusto con los 2 anteriores que han dejado un buen legado, ¿verdad? Vamos a comparar, me voy a comparar conmigo mismo, el bimestre marzo-abril de 2020 con el bimestre marzo-abril de 2021. 12.000 trabajadores inspeccionados durante ese bimestre, o sea, abarcados, como se dice en la jerga de inspección. 12.000. 12.000 trabajadores abarcados. ¿Empresas? En ese trabajadores. En ese bimestre, 36.000 en el mismo bimestre, ¿no?, del año 2021. Es decir, triplicada la capacidad inspectiva con respecto a lo que fue eso. Después, la reacción ante los problemas concretos. Perdón, triplicada la capacidad, ¿qué significa? ¿Se contrató más gente como inspectores? Sí, con la misma cantidad de inspectores. Trabajaron más. Trabajaron más. Con la misma cantidad de inspectores. Trabajaron más no suena bien porque parece que antes hubieran trabajado menos. Bueno, pero es que pueden hacer el doble. Redireccionaron el trabajo. Se reorganiza, hay cuestiones que se dejan de atender en ese momento, se atienden otras que son prioridad. ¿Verdad? No, ¿Eso en empresas lo tenés o solo en trabajadores? De memoria me acuerdo en trabajadores. Después, si querés, te paso el dato porque es público. Igual es una cifra importantísima. Es una cifra importante, como así también la cifra de clausuras preventivas durante el 2020. Clausuras preventivas en todos los ámbitos, construcción, comercio. Por poner un dato, porque muchas veces las cosas se pierden de vista, en la campaña del Día de la Madre se clausuraron unas cuantas empresas con clausura preventiva en los shopping. Parece que los shopping fueran... ¿En ese mismo día? En el mismo fin de semana del Día de la Madre. O sea, se estuvo fiscalizando ese día. Se tuvo una presencia. Este fin de semana de los descuentos del IVA, se tuvo la mayor presencia histórica e inspectiva en los centros comerciales, en los shopping, de la historia del país. ¿Y cuántas clausuras hubo comparativamente? No hubo clausuras porque funcionó. Los shopping tomaron medidas preventivas de bajar los aforos. O sea, tenían permitido un aforo 100, lo bajaron a 75 para estar dentro de márgenes de mayor cuidado. Entonces, el país se comporta con seriedad en un montón de cosas y los consumidores también hacían la cola afuera ya con mayor distancia, sin necesidad de ser llamados a la atención, porque hay un aprendizaje, pero eso lleva un tiempo que obviamente, y sabemos que el costo de ese tiempo es un costo muy duro, ¿verdad? Porque son cuestiones que no necesariamente... Alfredo, me perdí con la segunda pregunta que me habías hecho, ¿cuál era? ¿Qué pasó con mi tocayo? ¿Con cuál? El del restaurante. El del restaurante. Bueno, el caso del restaurante, como otras cuestiones, tiene particularidades que llevan, a mi juicio, a esta sinergia que el secretario de Presidencia, con tanta diligencia y capacidad práctica, nos invita a poner en marcha a partir de ahora. ¿Qué pasa? Las distintas instituciones tenemos distintas capacidades administrativas. La Inspección del Trabajo, que está regulada por un decreto que es del año 77, que increíblemente cumplía con todos los convenios internacionales, ¿no? Un decreto del año 77, es un decreto muy garantista que otorga largos plazos y capacidades de que los inspeccionados se defiendan, evacúen vistas y demás. Por lo cual, la inspección no tiene la capacidad de una intendencia o del Ministerio de Salud Pública de interponer una multa de manera inmediata. Tiene sí la capacidad de rápidamente, por ejemplo, declarar una clausura preventiva, pero no de interponer una multa. En un caso similar al que estás comentando, porque no me gusta hablar de los casos concretos en virtud de la reserva administrativa a la que me debo, ¿verdad? Se disparan procedimientos administrativos que en el caso de la Inspección General de Trabajo llevan tiempo precisamente porque es un procedimiento tan garantista y en el cual los vaivenes administrativos de dar vista, vuelve vista, pasa jurídica, viene jurídica, determinan que la sanción o la absolución lleven tiempo. Ahora, cuando se detecta en el momento, y por eso nosotros animamos a que los ciudadanos que ven circunstancias que puedan generar un riesgo a la salud y seguridad de los trabajadores, la denuncien inmediatamente, en denuncias que son anónimas, que no comprometen además a nadie, lo hagan inmediatamente para tener una capacidad de reacción en el momento y poder aplicar la clausura preventiva en el momento. Porque llegado el día lunes, poco hacemos, ¿no?
No sé, ¿todos hablaron? Perdón, después tengo una pregunta corta. Está claro, por supuesto, hacer una inspección de pronto en algún shopping o en algún comercio establecido o en alguna empresa que cumpla con todas sus obligaciones tributarias y demás. Es más sencillo porque está ubicada, es perfectamente fácil de llegar y demás. Ahora, ¿qué sucede con aquellos comercios informales? Dígase una pequeña almacén de un barrio o algún otro comercio similar que ni siquiera está registrado en el BPS, ni en la DGI, ni nada. Pero ahí tienes otro problema. ¿Cómo se maneja el ministerio en cuanto a esos tipos de comercios donde de pronto hay 2 o 3 empleados, pero en una informalidad total? ¿Llegan? ¿Los tienen más o menos monitoreados? Hay diversas maneras de organizar un procedimiento inspectivo. Estamos hablando siempre vinculado a temas COVID, ¿verdad? Sí, claro. Un procedimiento inspectivo vinculado a temas de salud y seguridad de trabajo. Una de las maneras es por área geográfica. Es decir, hoy los inspectores se dedican a X departamento. Cuando se dedican a X departamento, los inspectores no van con un listado de empresas formales y un no listado de los que no están formalizados, sino que se despliegan en el territorio. Es verdad, literalmente caminan y van entrando a los distintos comercios y van pidiendo la documentación. En algunos casos se pide lo que tiene que ver con COVID y cuando se advierte que además lo formal no está cumplido, obviamente que por un tema de economía procesal se avanza sobre ese tema de la formalización también. Bien, tenía 2 preguntas sobre ese aspecto justamente, en cuanto a lo que tiene que ver con la formalización, ¿no? Vamos a no usar esa palabra que tiene otro sentido. Lo formal, ¿no? El mercado formal. ¿Qué tanto saltó de estas inspecciones con objetivos sanitarios? ¿Qué tanto saltó de lo otro, ¿no? Y por otro lado, desde lo inspectivo, ¿qué pasa con el transporte? ¿Cómo se inspecciona que el ómnibus no supere el aforo? Porque vemos bastante seguido ómnibus repleto de gente. ¿Cómo se acordó eso? Vamos de atrás para adelante, de la última pregunta. Bien. La primera. Entras por la puerta de entrada del ómnibus. Claro, así no pago boleto. No, el primer punto, el segundo punto, perdón. Hacíamos eso, ¿no? No tenemos, alguna vez, ¿no? Sí. No tenemos que perder de vista, que en el marco de algo que para el Ministerio de Trabajo es fundamental, uno de los faros que dirigen nuestra actividad en el Ministerio de Trabajo, por nuestra me refiero a la de todo el equipo encabezado por el ministro Mieres, es la de la ecuanimidad y el diálogo con todos los actores sociales, ¿verdad? Hemos convocado durante el año pasado y en lo que va de este año aproximadamente unas 150 comisiones tripartitas de salud y seguridad, ¿verdad? Las normas madre que tienen que ver con los manejos del protocolo COVID surgen de la resolución 52 y 54 del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que preside la inspección, pero que está integrado por las cámaras, por otros organismos del Estado y por el PIT-CNT, que el mismo día 13 de marzo dicta la primera resolución 52, que establece el primer gran protocolo, los primeros grandes lineamientos, en algo que OIT destaca en el mundo de lo que es el consenso del Uruguay. Porque ese día nos sentamos con el PIT-CNT y las cámaras y el Estado y 45 minutos después que estaba el decreto de emergencia, estaba el primer protocolo puesto arriba de la mesa, precisamente porque los orientales estábamos sentados alrededor de una mesa saliendo para adelante juntos, ¿no? Son cosas que es importante destacarlas porque no fue un consenso en el cual yo cedo o no cedo. Todos ¿Qué nos pasó después, en todo caso? Cabe preguntarse, todos trabajábamos con el mismo sentido. Ahora, ¿por qué iban las comisiones tripartitas? Porque las comisiones tripartitas de salud y seguridad que funcionan son las que, de acuerdo a lo que dictamina el CONASAT, hace que esos protocolos madre bajen a cada actividad, ¿verdad? No nos olvidemos que estamos siempre en el ámbito nuestro, por lo menos en el cuidado de la salud y seguridad en las relaciones de trabajo. Entonces, cuando ves un ómnibus lleno, en el cual hay un trabajador, que es el conductor, sí, o que es el conductor cobrador, o en el caso que haya guarda, ¿verdad? Ahí, eventualmente, lo que hay es una circunstancia de riesgo, en lo que atañe a nosotros, ¿verdad? De riesgo a esas 2 personas que están trabajando. Nosotros hemos hecho... y de riesgo para esas 2 personas que están trabajando y para todos los pasajeros. En lo que atañe al Ministerio de Trabajo son las relaciones de trabajo. Ah, claro. Por eso te digo. ¿No? Claro, lo otro es de otra órbita que no es la nuestra. En eso, las decisiones de funcionamiento en materia de transporte se han tomado en otros ámbitos donde se ha decidido que se haya trabajado así. Nosotros hemos realizado inspecciones, hemos realizado y hemos propuesto correcciones en determinadas cuestiones que se han tomado, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se ve. Con respecto a la formalización, ¿verdad? Lo que haya surgido a partir de la inspección sanitaria, digamos. El dato más relevante es que, y es algo que al Ministerio le preocupa y en lo que el Ministerio está pendiente, y es bueno decirlo, porque el país está pasando por un momento embromado para todo el mundo, entonces yo creo que la solidaridad debe ser también de todo el mundo. Lo que más nos ha preocupado es que hemos detectado
algunas vulneraciones a los mecanismos que hemos generado de seguros de desempleo parcial o seguros de desempleo. A ver. El Ministerio ha estado muy pendiente de eso. Nuestras inspecciones han detectado un porcentaje que oscila entre alrededor del 10% de vulneraciones a los seguros parciales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no les pagan o que van igual? Eso quiere decir que hay eventualmente una connivencia entre empresa y trabajador, por la cual te mando al seguro por X tiempo y tú trabajas. Pero igual venís a trabajar. Entonces el Estado te paga, ganamos los dos. Bueno, pero ese en tipo realidad de cosas. lo que está pasando en ese tipo de circunstancias es que hay una connivencia entre empleador y trabajador que está perjudicando al resto, ¿verdad? Sí, por Entonces, supuesto. En eso la inspección tiene una presencia de división de condiciones cuando se generales de detecta trabajo. eso, ¿qué se hace? Bueno, cuando se detecta eso, lo primero que se hace es analizar la circunstancia, ponerla en conocimiento del Banco de Previsión Social, que es quien da la prestación, y eventualmente el banco, si considera que hay la existencia de otro tipo de figuras legales, incluidas las figuras delictivas, puede llegar a proponer una denuncia. Pero digo, ¿existe una figura delictiva que sea... Bueno, le corresponde es como al Banco de Previsión. Parece una estafa, ¿no? No sé cómo Le llamarlo. corresponde al Banco de Previsión, depende de cómo esté configurada la cuestión, ver lo que pasa. Pero eso en materia de formalidad es algo que es muy relevante porque al país le significa un gran esfuerzo la generación de estos instrumentos para sostener el empleo, para colaborar con las personas, ¿verdad?, que están con sus empleos en una situación de riesgo. Por eso es que resulta totalmente desleal el mal uso de estos instrumentos. Bien, usted es abogado también, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿existe o no una figura, y justamente como especialista No me en corresponde en derecho, este momento ponerme a tipificar nada. Pero bien, a ver, otro abogado. Jurada falsa, falsificación de Claro, porque hay documento una público, jurada, asociación ilícita para delinquir, Ah, de repente le caben son varios. 5 o 6. Ahí está. No, si le decís a Pablo te mandan ganas. No, pero justamente valorando el instrumento, Paredón que ha con sido el la creación empresario. del seguro de paro parcial, ¿no? Y el seguro de paro histórico, justamente no puede ser, no es banal No. que haya una connivencia entre trabajador y empleado y que se esté justamente aprovechando de un instrumento y no cumpliendo con las normas. Y me ¿no? permito agregar- Además de atentar sanitariamente. Y Victoria, y me permito agregar un momento, por distintas razones, y muchas de ellas muy justas, se está debatiendo acerca de qué tipo de seguridad social queremos, Además, ¿verdad? exacto. Y si encima vos a ese funcionamiento que ofrece tantas fragilidades lo usás mal o en forma ilegal, sobre este tema... Alejandro, esto es como estar en Londres, viendo caer las B2 y prender las luces. Exacto. ¿No? Sobre este punto en particular, me gustaría preguntarte, no me doy cuenta si lo dijiste, ¿qué porcentaje puede implicar de este mal uso de esta herramienta, que además, como bien decías en el arranque, ha sido fruto de una trayectoria histórica de la que tenemos que estar orgullosos todos, ese instrumento que a nosotros nos resulta muy habitual y muy común, pero que no es ni tan habitual ni tan común en otras latitudes, y además la capacidad de sobre la marcha reformularlo para que de alguna manera los trabajadores formales no la pasaran tan mal. Me parece que sobre eso no hay mucha discusión. Y primero, el número, ¿verdad? Y segundo, si en esas circunstancias hay si están organizados los sindicatos, porque desde esa perspectiva parto de la hipótesis que el sindicato es un aliado para la normalidad legal desde ese lugar, y si se puede hablar de alguna conducta un tanto irregular de los sindicatos. O por el contrario, cosa que yo supongo que no. Dependiendo del mes en que se tome la muestra, el promedio le llamo vulneraciones porque es un término más vago que el de decir violaciones, ¿verdad? Porque hay que ver los casos concretos. Por esto que yo decía de la demora del trámite administrativo, porque después se pueden efectuar descargos y lo que a priori parece una vulneración podría no serlo, pero claro, en un entorno a un 10% de las constataciones. Con respecto a lo segundo, yo creo que está claro que en Uruguay los actores de las relaciones laborales son actores maduros. Claro. Los dos, ¿no? Tanto el sector empleador como el sector de trabajadores representados por el PIT-CNT. En ese sentido, yo creo que la contribución al diálogo social de ambos sectores ha sido muy importante, y el diálogo con estos sectores también es muy importante, el recibir sus inquietudes, el tener una ida y vuelta. Muchas veces uno advierte una circunstancia de peligro porque alguna de las dos partes te ponen en aviso. Lo que comentaba recién de
el margen de seguridad que los centros comerciales toman para el día de los descuentos, eso es una actitud en la que el Estado no tiene nada que ver, ¿no? Es una actitud responsable de decir, bueno, y vamos a también tratar de cuidar lo que pasa en la vereda, que no es competencia de ellos, pero lo que pasa en la vereda para que la gente esté más tranquila y lo pueda hacer. Bueno, son muchas fuentes de trabajo que dependen de todo esto y yo creo que la sinergia entre movimiento sindical y cámaras empresariales y Estado nos demuestra una vez más que la trayectoria de tripartismo que tiene el Uruguay es una trayectoria que nos da sus frutos, que ese diálogo... Hay que cuidar. Claro que hay que cuidarla en lo institucional y en lo personal, además, por lo que decías hoy, Selva, porque siempre hay que ir con la confianza. Lo sanitario hoy juega un rol fundamental y está el tema de la ventilación, que se ha estudiado de que hoy es mucho más importante, o se le tiene que dar mucho más importancia de lo que se le daba antes, por el tema de la pandemia. ¿Se está controlando eso? ¿Están capacitados los inspectores para controlar el tema de que se cumpla con la ventilación en los lugares de trabajo? Alfredo, la inspección tiene dos grandes divisiones, como decía, ¿no? Condiciones generales de trabajo, que ve lo que tiene que ver con la formalidad, la regularidad en el cobro de salarios y demás, y condiciones ambientales de trabajo, que es la que tiene que ver con todo esto. Yo, por mi ejercicio anterior de la profesión, sabía que eran cuerpos inspectivos muy profesionales y muy buenos. OIT así lo reconoce permanentemente, por algo la Inspección General de Trabajo del Uruguay hace años es modelo para Iberoamérica en un montón de cosas, ¿verdad? Específicamente los inspectores de la División de Condiciones Ambientales de Trabajo son un cuerpo en el que hay muchos provincionistas y demás, son súper preparados y obviamente que tienen las condiciones para determinar, para controlar y para exigir esas cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el de la ventilación o el control de los aforos, donde los aforos están dados. ¿Son suficientes los inspectores? Y yo siempre te voy a decir que no. Claro. Bien. Siempre te voy a decir que no. ¿Querés agrandar el Estado, entonces? Bueno, te voy a decir que no, Claro. pero no. ¿Y el teletrabajo, quién lo inspecciona? Bueno, el teletrabajo lo primero que tenemos que acordarnos es que no hay norma aún. No hay, hay Exacto. que reglamentar. Por sí. eso. Sí. No hay norma, y decir, como no hay norma, no hay manera de controlar, salvo que exista una denuncia en la cual un trabajador que está trabajando desde su casa considere que de alguna manera se está vulnerando alguna norma y le dé el acceso a la inspección a su casa, pero al no haber Llaman norma... a las 3 de la Bien. mañana. ¿Ha recibido el Ministerio denuncias puntuales de trabajadores, no necesariamente por teletrabajo, sino, no digo de un sindicato, digo, un trabajador puntual que llama para plantear una situación en su empresa? ¿Pero de qué tipo, Victoria? De que no se está cumpliendo un protocolo, por ejemplo. Decenas, ¿Es cientos. la mayoría de las denuncias vienen por el lado de los trabajadores? Denuncias vienen de todos lados, anónimas, nominadas, de trabajadores, de empresas, de particulares. La inspección básicamente nutre su capacidad inspectiva de inspecciones de oficio, los operativos que nosotros diseñamos, y de las denuncias que se atienden inmediatamente. Las denuncias de los trabajadores son un insumo fundamental, porque debe ser así, porque son los quienes tienen que cuidar de las circunstancias que tienen. Bien. Hay algo que yo siempre digo, aún ante la duda, porque no hay mejor inspección que aquella que va y no detecta nada, pero que te dice que las cosas están bien. Pero si había alguien que tenía una duda, es bueno que la saque. Bien, eso es bueno. Sé que El diputado de... el diputado Sí. el No, empleador sé citrícola, de lo que me están hablando. Mi El cara de tercerizado. sorpresa es porque hace 5 minutos dije que me debo a la reserva administrativa y ok. que no puedo hablar sobre cuestiones que Continúa están... la investigación. Como es natural. Continúa la investigación. No, porque se escuchó que ayer se vio en la prensa de que se había cerrado, había un informe no, en realidad él dijo. del ministerio Él de que dijo. estaba cerrada la investigación y que no había... Una cosa del Ministerio de Salud Pública y otra cosa del Yo Ministerio creo de que Trabajo. fueron Claro, no, por declaraciones pero me parece que fueron declaraciones de Esteves que dijo como que no pasaba nada. En el Parlamento y algo que de eso ya dijo. creo que fue él. Insisto, A ver, una lo cosa del único- Ministerio de Salud Pública y No, otra está cosa bien, del pero Ministerio de por eso- Trabajo. Lo único que puedo decir al respecto, porque es lo que corresponde además, es que el procedimiento administrativo de la inspección es un procedimiento lento. Se inspeccionó inmediatamente que el hecho fue de público conocimiento. Eso está en las condiciones normales de cualquier trámite, porque una de las cosas que nos desvela asegurar es que todos somos iguales ante la ley, es decir, que se le está dando el mismo trato que se le daría a cualquier administrado, y a esta altura temporal, eso que quiero que quede claro, a esta altura temporal está teniendo el trámite normal de cualquier procedimiento en la administración en cuanto a tiempos, y a esta altura temporal de los expedientes es imposible, no en el caso de este señor, sino en el caso de cualquier administrado, que exista una absolución
o una sanción. Ahora, qué lenta es la administración, ¿no? Es lento el procedimiento administrativo de la inspección. En general, muy lento. No, pero la inspección es Para es cerrar, lento porque es muy tenemos que garantista. despedirlo, pero justamente el tema anterior era las embarazadas. ¿Pueden acogerse a alguna norma en particular las embarazadas por esta situación de COVID, ¿no? Como puede hacer una licencia anticipada. Alguien escribe por acá un mensaje que es interesante, dice, nadie habla de la licencia obligatoria, que por ley tienen las embarazadas, que a partir del 6º mes ya pueden acogerse. ¿Es así? Bueno, a ver, hay normativa, la normativa general Sí. que es aplicable, está la normativa de seguridad social normal, es decir, que el médico Sí. te puede recomendar Claro. por El cuestiones, reposo. el reposo o lo que sea, pero es importante destacar que hay que ir a los casos concretos de sectores de actividad. Para mí, uno de los casos que lo puedo nombrar porque fue una negociación colectiva y que de verdad que me llenó de alegría y de regocijo fue el caso de la negociación entre la FUS y la Cámara de los Servicios de Acompañantes, en la cual elaboraron un protocolo cuando la pandemia arreciaba al principio, ¿no? Arreciaba por lo menos quizás emocionalmente para todos, porque capaz que teníamos otra percepción de cómo eran las cosas y no lo habíamos internalizado como ahora, en la que, a pesar de la circunstancia en la que estamos, lo vemos con otros ojos, ¿verdad? En la cual se dieron estándares de protección para los trabajadores más altos de lo que era lo normal. Y eso fue parte de la negociación colectiva. Y créanme que la intervención del Ministerio en ese caso fue mirar. Yo estuve sentado en la mesa con ellos y no hice más que hacer el acta. Ver cómo asistir a cómo se entendían. Hacer el acta, ver cómo se entendían, poniendo estándares de protección. Entonces, esas cosas son muy buenas. Han pasado en otros sectores también de actividad, pero en este vale la pena destacarlo porque tiene un poco que ver con esto que decías de la embarazada, ¿verdad? Entonces hay que ver cada sector de actividad cómo se regula. Pero yo creo que no tenemos que perder de vista lo que el secretario de Presidencia decía, ¿no? El tema de la responsabilidad, del manejo de los 4 o 5 elementos que son básicos en el cuidado de la pandemia y del punto de vista del Estado, la presencia que tenemos que tener, y por eso estas sinergias que estábamos generando, para tratar de encauzar aquellas cuestiones donde no están. Pero la responsabilidad individual es lo fundamental. Cuando uno ve actividades nocturnas de muchachos que se juntan sin los cuidados, sin el distanciamiento, sin el tapabocas, uno a veces le queda una sensación un poco, ¿no? Diciendo, bueno, falta compromiso. A mí me Tenemos que interesa cerrar, subrayar, Silvita, ¿puedo decir una perdón. cosa? Muchísimas gracias, Tejero, por habernos acompañado a la vuelta en las reflexiones finales, por supuesto, los panelistas. Muchas gracias, entonces, es el inspector general